Sumo Uru Huehuanaca. Hoy día vamos a ver la primera clase sobre Aymara. Vamos a ver lo que es la familia y cómo saludar a la familia. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a ver cómo saludar, el saludo más sencillo y en los miembros de la familia. Empecemos entonces con lo que sería el papá. Papá en Aymara se dice tata. Tata. La mamá es mama. Mama. Hermana es cuyaca. Cuyaca. Y hermano es Gilata. Gilata. A ver, traten de decirlo ustedes mismos. Veamos. ¿Cómo se dice mamá? Mamá es mama. ¿Y la hermana? ¿Cómo decimos hermana en Aymara? Era cu, cuyaca. Cuyaca. El papá. ¿Cómo decimos papá? Tata. Tata. ¿Y el hermano? El hermano es Gilata. Gilata. Y el saludo más común, sencillo, sería Sumauru. Sumauru que significa suma, que significa bueno, y Uru que es día. Entonces podemos comenzar las clases diciendo Sumauru, como ella. Dice Sumauru. Y cuando dicen Sumauru, uno responde simplemente igual. Sumauru. Ahora, si queremos saludar a un familiar, a un hermano, papá, mamá, entonces vamos a decir después de Sumauru al familiar que estamos saludando, ¿ya? Por ejemplo, ella le puede decir a él, buen día hermano, o buenos días hermano, que sería Sumauru Gilata. Buenos días hermano, Sumauru Gilata. Y después él le diría a ella, buenos días hermana, que sería Sumauru Cuyaca. Buenos días hermana. Esa es una forma de saludo muy común. ¿Por qué? Porque en las comunidades aymaras se dice, en vez de decir amigo, señor, caballero, señorita, lo más común que digan la gente como hermanos o hermanas, como si fuera una familia, aunque no tengan relación, igual se le dice como si fuera familia. Y a las personas que son mayores que uno, por respeto se le dice tato o mama, algo así como si señor o señora, pero usando estas palabras como si fuera familia. Así que entre ustedes también se van a saludar como Gilata y Cuyaca, como hermano o hermana. A sus compañeras le van a decir Cuyaca, como si fueran sus hermanas, y a sus compañeros le van a decir Gilata, como si fueran sus hermanos, aunque no lo sea. Esa es la costumbre de la gente aymara. A ver, y ahora, ¿cómo saludarían a los distintos familiares suyos? Por ejemplo, a la mamá, ¿cómo diría buen día mamá? Sería Sumauru mama, que es buen día mamá o buenos días mamá. Al papá, ¿cómo saludaría entonces a su papá? Sumauru tata, buen día papá. A una hermana, ¿cómo saludarían a su hermana? Sería Sumauru Cuyaca. Sumauru Cuyaca. Y el hermano sería Sumauru Gilata. Sumauru Gilata. Ya, y la despedida que más común que vamos a aprender sería Hiki sin cama. Hasta encontrarnos o hasta luego, ¿ya? Si uno dice Hiki sin cama, la otra persona responde igual Hiki sin cama, sería la forma más común.
Y de la misma forma que vimos antes, también podemos decir Shikisinkama, Kuyaka, Hilata, Tata o Mama. Por ejemplo, él le va a decir a ella Shikisinkama Kuyaka, hasta luego o hasta encontrarnos hermana. Y ella le responde, ¿cómo sería? ¿Cómo sería hasta luego hermano? Hikisinkama Hilata. Esta palabra un poco larga, es Hikisinkama. Hikisinkama. Hikisinkama Kuyaka. Hikisinkama Hilata. A ver, practiquemos entonces. ¿Cómo saludarían cómo se despedirían de su mamá? Hikisinkama mama. Hikisinkama mama. A su papá, ¿cómo sería? ¿Cómo dirían adiós a su papá? Sería Hikisinkama tata. Hikisinkama tata. Y a su hermana sería Hikisinkama Kuyaka. Hikisinkama Kuyaka. Y a su hermano, si viene hermano, entonces le dirían, para despedirse sería Hikisinkama Hilata. Hikisinkama Hilata. Hasta encontrarnos hermano. O hasta luego hermano. Ya, ella es mi hija. Y antes de despedirnos, practiquen esto con su familia, a su papá, mamá, enseñen cómo se despide uno y se saluda uno y practican todos los días con sus familiares, con su familia allá en su casa, ¿ya? Para que sepan esto. Esto es lo primero que vamos a aprender. Y aquí mi hija se va a despedir de ustedes diciendo Hikisinkama Kuyakanaka Hilatanaka. Hasta encontrarnos, hermanas, hermanos. Y un consejo. Haniu utat mistumti, que significa no salgas de casa. Haniu utat mistumti. ¿Ya? No salgan de casa si es, a menos que sea muy necesario. ¿Ya? Y si salen, protéjanse bien, no estén tocando muchas cosas ni a las personas. ¿Ya? Una distancia social. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente clase. Les voy a mandar también guías para que trabajen. Hikisinkama.